El profesor Eduardo Mackenzie, que es uno de los críticos más distinguidos que el país tiene, situado en el corazón del desarrollo del mundo cultural y del mundo político, que es Francia y que seguirá siendo Francia, ha escrito un artículo dramático sobre Colombia, diciendo que el primer año del gobierno del presidente Duque ha sido un año perdido. No cabe duda, ya vistas las cosas en cierta perspectiva, de que fue una audacia el ensayo del presidente Duque, no porque tuviera corta edad, sino porque tenía muy corta experiencia o ninguna experiencia en el manejo de los hombres y de las situaciones que tenía que enfrentar. En sus muchos años en el BID, donde corrió gran parte de su muy fecunda carrera de estudioso y de analista, el presidente Duque nunca tuvo bajo su mando más de 4 personas. Pasar a manejar 48 personas y nada fáciles de manejar como este país, pasar a manejar temas de orden público tan graves como los que tiene que manejar, pasar a manejar una economía en crisis, porque la economía colombiana está en crisis, pasar a manejar un panorama político tan variado y contradictorio como el nuestro, es dar un salto para el que se necesitaba un impulso muy audaz, como el que ahora, a partir de las consideraciones del profesor Mackenzie, estamos no celebrando, sino doliéndonos de la circunstancia, un año perdido. Y es que no hay tiempo que perder. Colombia es un país que no puede despilfarrar el tiempo, porque no hay, como en la obra de Marcel Proust, una posibilidad de ir a la búsqueda del tiempo perdido. El tiempo perdido se perdió y se perdió para siempre. Tal vez en una biografía personal se pueda ver ese tipo de recuperaciones en una biografía colectiva, en la historia. En últimas, no hay recuperación del tiempo perdido. En Colombia, las vidas que se perdieron, se perdieron. El tráfico de cocaína que se aumentó con todos los horrores que la cocaína trae consigo. Y eso es irreversible. Eso que pasó, pasó indefectiblemente. Como pasó indefectiblemente la situación de una industria decadente, de una industria en crisis, que no produce para hacer exportaciones que nos den algún lugar de competitividad, algún lugar en el mundo del desarrollo moderno. Ese tiempo se perdió y se perdió del todo. No hay que ir pues a la búsqueda del tiempo perdido. Hay que ir en un esfuerzo colosal, en un esfuerzo muy grande, porque no se pierda más tiempo, porque se pongan en marcha mecanismos indispensables para recuperar la tranquilidad del país. Al presidente Duque lo engolosinaron con la idea de que se había celebrado un tratado de paz y la ONU, que fue elemento fundamental en este desastre, sigue diciendo en que eso fue estupendo, y entonces el embajador Whitaker, que también intervino, dice que se va, pero que se va muy satisfecho porque ese tratado de paz había que celebrarlo. Y las noticias que tenemos todos los días. Esta mañana tuvimos que abrir dolorosamente con noticias que repercuten un día y otro en la conciencia de los colombianos. Un bus quemado entre Ocaña y Cúcuta, 3 soldados heridos y uno de ellos muerto después en el sur de Bolívar. La situación en el Cauca no puede ser más aterradora, inclusive allá quedan bajo el fuego cruzado las personas que van simplemente de examen a ver qué es lo que está pasando en las zonas de tolerancia que se le entregaron a las FARC. Y la situación es lamentable, porque no logramos hacer nada de provecho y nada en serio para disminuir el impacto que tienen más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, cada vez más productivas de clorhidrato de cocaína, que es lo que interesa. No cuántas hectáreas están sembradas, sino cuántas toneladas se puedan producir. Y cada vez se producen más, porque los agrónomos de la coca son bastante más eficientes que los que trabajan en otros sectores del campo colombiano. No hay que perder más tiempo.
el presidente Iván Duque tiene que reflexionar sobre estos asuntos. El tema no es de palabras ni de temas que no vienen a la esencia de los conflictos nacionales. Ahí estamos viendo con verdadero estupor que se van a dedicar que se va a desgastar el aparato político del país con una discusión, nos parece enteramente inútil, bizantina, para recordarlo, de cómo los bizantinos se dedicaron a las discusiones majaderas cuando el Imperio Otomano les caía encima y se les venía encima la ruina de Constantinopla y la ruina de su imperio. Los otomanos, pues, vieron caer su propio imperio por dentro, dedicados a las discusiones inútiles. Ahora vamos a discutir si vale la pena la cadena perpetua para los violadores de los niños, cuando no somos capaces de aplicarles las penas que tenemos, que son suficientes. 50 años de prisión es suficiente castigo para cualquiera, y es la cadena perpetua, de hecho, para muchos, si se aplicara. Pero es que más del 90% de los delitos de violencia contra los niños quedan en la impunidad absoluta. Ese sí debiera ser un tema. ¿Cómo hacer efectivos los castigos vigentes contra los violadores de los niños en Colombia? Pero aquí no pasa nada. Acabamos de sacar una ley dictada con la mejor intención, hablando hacia el futuro y perdonando hacia el pasado todos los ataques cometidos contra los niños en los campamentos de las FARC y de los bandidos que infestan a Colombia y que siguen produciendo el reclutamiento de los niños. Entonces, al decir que de aquí en adelante ese no es un delito conexo con un delito político, estábamos diciendo, a contrario sensu, que es una de las frases o de las técnicas interpretativas más en uso, que de aquí hacia atrás sí fueron delitos conexos y por consiguiente quedan en la impunidad todas las violaciones cometidas durante decenios por los bandidos de las FARC contra los niños y las niñas campesinas. Nos estamos dedicando a lo que no es, estamos discutiendo lo que no corresponde, nos estamos yendo por las ramas, nos estamos entreteniendo con cosas pequeñas que pueden ser importantes y que pueden ser significativas, nadie lo niega, pero los temas esenciales, el tema de la seguridad ciudadana, la necesidad de acabar con la cocaína, ya, no mañana ni pasado mañana, ya, hay que acabar con la cocaína, hay que acabar con las bandas de microtráfico en las ciudades porque nos comió la inseguridad y las ciudades colombianas no son ahora vivibles, es insoportable la inseguridad ciudadana. El tema económico es fundamental. El sector externo de la economía es un sector lamentable. No estamos exportando nada. No hay confianza para producir bienes con destino a la exportación. No hay alicientes para exportar. Y estamos inundados por las importaciones y tenemos un déficit en cuenta corriente de 17.000 millones de dólares que es inmanejable. Por Dios, a las cosas, colombianos, a las cosas. Señor presidente Duque, esperamos que ya haya pagado o que ya hayamos pagado entre todos el precio de su inexperiencia, que era proverbial en estas materias. Usted no lo supo llenar como lo hubiera podido llenar con el buen consejo de personas curtidas en esta materia, como el presidente Uribe, a quien usted consultó tampoco en estos 12 meses del comienzo de su gobierno. Pero no andemos en discusiones pequeñas, no nos enredemos en más palabras, por Dios, hacia el futuro, no a recuperar el tiempo perdido, que ese no se recupera jamás, a no perder más tiempo, lo que sería un crimen contra el país y contra los 48 millones de colombianos que en él vivimos.